Hola Acuario, bienvenidos a Kama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, cielo mío. Veamos qué tipo de mensaje, de canalización quieren traernos las cartas para ti en esta ocasión, ¿vale? Vamos a empezar en primer lugar con este bonito oráculo, con mensajes poderosos, con mensajes de empoderamiento, que veo que os van a venir muy bien. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vamos allá. Trabajo en lo que me gusta y estoy bien remunerado por ello. Me siento valorado y bien remunerado por todo lo que hago en el trabajo. ¿Qué te dirán? No, Asier, esto no es así. Pues oye, ¿qué estás esperando para que así sea? Puedes hacerlo, créeme. Soy capaz de mantener la calma en los momentos de cambio. Estoy en proceso de realizar cambios positivos en todos los ámbitos de mi vida. Pues oye, sí que lo veo, claro que eres capaz. El límite lo pones tú. Y a veces nos detenemos, nos bloqueamos, nos cerramos el paso por miedo. Os lo digo muy a menudo, y los que sois veteranos lo sabéis. El miedo no es bueno, no nos deja hacer nada, nos bloquea y poco a poco nos va asfixiando. No tengáis miedo, el que no arriesga no gana. ¿Quieres triunfar? ¿Quieres avanzar? Arriésgate. Besa por todas. Mirad, aquí tenemos la carta a la política, una carta de advertencia, la cual me está diciendo que tengáis cuidado. Tener cuidado porque muchos de vosotros confiáis en una persona que porta una máscara, una persona que no es del todo honesta. Lo típico, una persona que puede ser que se alegre de verte bien, pero nunca mejor que ella. Incluso en algunos casos me advierten que tengáis cuidado con algún tipo de robo o de fraude con esta persona. Yo sé que para la mayoría de vosotros no es algo que os pille nuevo, por lo tanto, bueno, estaréis más al tanto, y para los que sí, pues en breve os daréis cuenta de que os estoy hablando. Sobre todo, tener mucho cuidado, ¿vale? Porque me marca como una especie de robo, ¿vale? Y lógicamente, pues esto no queremos que suceda. Hoy os traigo un tarot precioso, ambientado en todo lo que viene siendo la cultura, la mitología griega, llena de imágenes preciosas, de muchísima energía, así que espero que lo disfrutéis tanto como lo hago yo. Bueno, aquí las cartas pues me dicen eso, que no tengas miedo, que te arriesgues, que te lances, que vayas a por lo que tú quieres. Veo que alguien te va a estar como ayudando, te va a estar apoyando, un avance importante en tu vida, en algunos casos me habla de un viaje. Puede ser que muchos de vosotros estéis empezando un nuevo proyecto. Cuando hablo de proyecto, pues oye, puede ser una conexión, puede ser un nuevo trabajo, puede ser la adquisición de una vivienda, un traslado de país, lo que sea, ¿no? Es un nuevo camino en vuestras vidas, un nuevo camino pues que parece ser que va a ser algo muy factible, ¿no? Algo muy positivo para ti. No me extrañaría que lo que te dije anteriormente de esta carta a la política, ¿vale? Que sea precisamente entonces, ¿no? Cuando tú empieces a ir mejor, cuando empieces a ganar más dinero, cuando las cosas te empiecen a ir mejor, pues que hay una persona que se le vaya a caer la máscara. Oh, esto que estoy viendo no me gusta. No me gusta porque veo que muchos de vosotros estáis como un poco tristones, un poco depresivos. Os sentís solos, aislados, que nadie os entiende, que nadie os comprende. Veo mucho esa sensación de sentirse bloqueado, de no verse capaz de avanzar, de salir del pozo. Oye, te diré algo muy claro. A menudo nosotros somos nuestro mayor enemigo y nosotros nos ponemos barreras. De hecho, el ser humano suele sufrir más por lo que piensa que por lo que realmente es. Estoy totalmente convencido que si tú te sientes tan bloqueado, tan atascado, es porque no has sido capaz de mirar más allá. Simplemente te has quedado encerrado en que, ay, es que no puedo, ay, es que es muy difícil, ay, es que tal, ay, es que cual. Oye, no hay excusa. No hay excusa. Cuando algo vale la pena, hay que esforzarse por ello. Y os lo digo siempre, lo que fácil viene, fácil se va. Lo que realmente vale la pena, lo que realmente
requiere un esfuerzo. Siempre es lo mejor. Y lo sabéis. Así que no os preocupéis. Y si tú quieres hacer algo, si tú quieres conseguir un objetivo, ves a por ello. Ves a por ello. No tengas miedo. Muchos de vosotros vais a estar adquiriendo un nivel superior de conciencia. Vais a trabajar con vuestro yo interno. Puede ser que algunos hagáis algún tipo de meditación. O simplemente que estéis despertando y que os estéis dando cuenta, que estéis percibiendo, ¿no? las energías, las intenciones de las personas a vuestro alrededor. Siento como que en esta lectura las cartas os están haciendo un pequeño llamamiento hacia la reflexión, hacia que penséis vosotros mismos si realmente estáis haciendo lo que consideráis que os hace felices, si realmente consideráis que no estáis perdiendo vuestro tiempo. Es curioso que me diga esto, muy curioso. Yo es que lo que te digo, ya que lo que noto es a un acuario como que está en un lugar o en una situación en la cual realmente no se siente a gusto y no se atreve de decirlo o de asumirlo. A veces son como pequeñas batallas internas, ¿no? Incluso me atrevería a decir. Pero oye, relájate. Relájate, piensa, mira exactamente qué es lo que quieres en tu vida, hacia dónde te estás dirigiendo, y si ves que hay que cambiar el rumbo, hazlo. Hazlo. Mira por ti. Cuídate a ti. Mira por tus intereses, por tu bienestar, por sentirte a gusto. Sé que esto puede sonar un poco negativo, incluso a veces, oh, qué egoísta. No, corazón. Si tú no te cuidas, si tú no miras por ti, por lo que realmente te importa, nadie lo va a hacer. Puede gustarnos más o nos puede gustar menos, pero nadie lo hará por ti. ¿De acuerdo? A ver, me dice que te saco una carta de aquí. Vidas anteriores. Tu situación actual responde a las experiencias vividas en el pasado. Invoca a los ángeles para que te ayuden a recordar, liberar, sanar y aprender tus experiencias anteriores. Yo sé que hay personas que no creen. Yo, desde luego, sí que lo hago. Hay una teoría, diré teoría porque tampoco puedo decirlo echándome las brasas encima, aunque yo sí que creo que es así. Y es que antes de nacer, todo ser humano firma un contrato. Antes de nacer, sabemos lo que venimos a hacer, nuestra misión, nuestro objetivo de vida. Y para descansar realmente tenemos que cumplirlo. Y si no somos capaces, volveremos y lo repetiremos una y otra vez, una y otra vez. Ser honestos con vosotros mismos, porque esto, en la manera que más fácil se ve, es en el amor. Si tú eres la persona que me dice, jolín, Asier, siempre que conozco a una persona, me pasa lo mismo. ¿Por qué será? ¿Qué es lo que consideras que tienes que aprender? ¿Qué es lo que consideras que tienes que cambiar? Quizás muchos de vosotros estáis confundiendo el amor con la dependencia. No es lo mismo depender de una persona que quererla. Hay que tener cuidado con esto. Porque me encuentro a menudo con personas de este índole, personas que no son capaces de estar solas, personas que no son capaces de ser felices si no están con alguien. Y eso es muy triste. Es muy triste porque si buscamos llenar un vacío en otras personas, nunca lo acabaréis de llenar realmente. Así que trabaja en ti, con tu yo interno. Analiza qué es lo que tienes que hacer, hacia dónde te quieres dirigir y hazlo. No tengáis más miedo, no más miedo, no más bloqueos. Tú puedes con todo, corazón. Mirar, 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 mirar. Tenéis la energía de la fuente divina. Estáis siendo divinamente guiados. Las cosas nos van a ir muy, muy, muy bien. Pero por favor,
confiar más en vosotros, creer más en las cosas, en el destino. Te garantizo que lo que es para ti te será dado. No te preocupes, pero nunca te rindas. Así que Acuario corazón, muchas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero que te haya gustado, de ser así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además de suscribirte y activar la campanita, me dejas un mensaje que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, ahora sí que sí, me despido y te mando un besazo enorme. Adiós, corazón mío. Te quiero.